the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una versión especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña María del Pilar Ruiz. Ella es gerenta general adjunta de negocios de Mi Banco, una institución dedicada al segmento o industria de las microfinanzas, ¿no? Especializada básicamente en pequeña y microempresa, que es un sector que no solamente es crítico, digamos, es clave en estos momentos de pandemia, en estos momentos de, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, en estos momentos tan complicados, ¿no? Desde el empleo, desde el mercado laboral, sino también es un sector clave para entender justamente la demanda, el consumo, en fin, el movimiento de una economía. Estamos hablando, amigos y amigas de La Mula, del 97% de las empresas, de las organizaciones empresariales del Perú. Bien, ese 97% es el que justamente María del Pilar Ruiz maneja desde Mi Banco, desde esta plataforma financiera dedicada especialmente a ese segmento. Le agradecemos muchísimo a María del Pilar, le agradecemos su tiempo y su espacio. Y María del Pilar, no es la primera vez que hemos conversado, creo que lo hemos hecho hace 4 meses. Tú me comentaste algo sumamente interesante, me dijiste que desde Mi Banco habían preparado una suerte de sondeo, de estudio, de pool. Por ahí quiero empezar esta conversación y me habías indicado algo que, corrígeme, que a mí me parecía muy bacán, ¿no? Que 9 de cada 10 microempresarios tenía pues una visión muy optimista del mercado, ¿no? De aquí a fin de año, ¿no? A diferencia pues de los grandes empresarios, ¿no? Que se quejan todo el día de todo. Pero me decías que había ese ambiente. Tras esos 4 meses que no nos vemos, María del Pilar, sigue, continúa ese optimismo, ha bajado un poquito o ha avanzado, todo lo contrario. Y de nuevo, bienvenida María del Pilar y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Sí, efectivamente, cuando hablamos hace 4 meses, teníamos este estudio en donde 9 de cada 10 microempresarios decía que ellos veían que iban a salir adelante. Eran realistas igual porque decían que tampoco esto iba a ser de la noche a la mañana, sino que les iba a tardar como 6 meses. Y 4 meses después te puedo decir que las expectativas siguen ahí. Hemos vuelto a hacer una nueva encuesta y sigue habiendo, digamos, esta expectativa de recuperación. Pero ahora, aparte de las encuestas, lo que sí estamos viendo ya en nuestro negocio es el tema de los pagos. O sea, ya después de que hicimos todas las reprogramaciones, todos los congelamientos, ya a estas alturas, ya el 55% de nuestros clientes ya han tenido que hacer su primer pago, ¿no? Entonces, al final, ese es el momento de la verdad, ¿no? O sea, pasó el periodo de gracia y ya hay que pagar de nuevo las cuotas, entonces eso te da, digamos, una sensación de realidad. Hace 3 meses, acuérdate pues que al inicio de la pandemia no se sabía si duraba 15 días, 30, 40, 60, y se nos fue alargando. Al principio la realidad es que el 62% de los clientes que vencían en ese mes nos pagaron, y hubo un grupo grande, como 30%, que volvió a reprogramar, porque había pedido, no sé, 2 meses de periodo de gracia, y cuando se dio cuenta, su sector no iba a abrir porque no era parte, digamos, de la primera ola ni de la segunda. Correcto. Sin embargo, ya el mes pasado, lo que hemos tenido es que de los clientes que han vencido y que ya están pagando sus cuotas, el 80% ha pagado. O sea, me estás comentando que, digamos, a la tercera fase, a la, digamos, liberación de la tercera fase, que para los muleros o muleras que no están contextualizados, tenemos 4 fases de reinserción, ¿no es cierto? La última, la cuarta, se ha abierto hace una semana. O sea, en la tercera fase, digamos, el resultado, y justo a eso quería llegar, María del Pilar, el resultado de la, digamos, de estas reprogramaciones en función de la industria, el resultado fue mixto, digamos, fue dispar, porque por un lado, pues tenías casi pues un 70% que sí estaban ya nuevamente reinsertados en sus cuotas, reinsertados con ustedes, y había pues todavía alrededor de un 30% que no.
pero ahora me dices que con la cuarta fase, sí, bueno, habrá que ver después, ya eso como que se ha nivelado, ya no es tan mixto. Justo, a eso voy. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance de esta industria? ¿O cómo lo Yo ves? creo que es, yo creo que es un balance positivo, en realidad nos ha sorprendido, nosotros pensábamos que el nivel de pagos se iba a demorar más en recuperarse y que íbamos a tener un poco, digamos, más de problemas. Como te digo, hoy en día el 80%, toda la gente que vence sus créditos en el mes pasado, que ha sido, digamos, agosto, y este mes también, el 80% está pagando. Entonces Correcto. hay un porcentaje que se está quedando que te dice, no, necesito un poco más de periodo de gracia y se lo estamos dando igual. Pero yo creo que es bastante positivo eso en términos de que habla de la capacidad de pago y de la recuperación de los pymes. Esto Y no los quiere puntos, decir, o sea, dale. perdóname, y cuáles crees tú que sean pues, los puntos críticos de esa respuesta que, bueno, evidentemente, eh, no voy a decir parece saludable, sino que lo es, pero cuáles son las razones, cuáles son los motivos? O sea, reactivó, parece, no digo yo. Sí, o sea, definitivamente Reactiva ha ayudado bastante. De hecho, te comento que nosotros como Mi Banco, desde la última vez que hablamos, se hicieron cambios en Reactiva, yo creo que cambios muy, muy positivos en Reactiva 2, y nosotros hemos colocado ya más de 2.500 millones a 280.000 microempresarios. Y no es un número menor, porque nosotros, antes de iniciar la pandemia, teníamos 1 millón de clientes. Entonces, Claro, pero prácticamente me hablas de la reactiva 2, ¿verdad? sí, Claro, claro, pues esa tuvo ya, digamos, más potencia, digamos, más sí, ajuste, sí, sí, sí. tuvo más Se redefiniciones. hicieron, Claro. se hicieron cambios en realidad para incluir al tema de la micro y pequeña empresa. En verdad, Correcto. Reactiva 1 se había quedado en clientes muy, muy formales, como conversábamos la última vez. Los cambios fueron bastante positivos, y con eso, en realidad, como te digo, nosotros teníamos antes de la pandemia 1 millón de clientes, entonces prácticamente 1 de cada 3, por lo menos con mi banco, ha recibido un crédito, digamos, de Reactiva, que lo ha ayudado definitivamente a volver a pararse, a hacer, digamos, un refill, digamos, de su capital de trabajo, ¿no? Eso sin duda ha sido súper importante, digamos, en el tema de los clientes, pero también valgan verdades, el otro tema es que los clientes que tenían periodos de gracia más cortitos eran los que estaban menos afectados, ¿no? Entonces, ya de esos clientes ya se ha vencido el 55% del portafolio, nos falta que se venza lo que queda, que es el otro 45%. Ya, ok. Sin embargo, mes con mes nos viene sorprendiendo, pero sí debería ser un poquito más duro el panorama, digamos, hacia adelante. Pero hasta ahora, yo creo que bastante bien, buenas expectativas, y clientes recuperándose, digamos, ya prácticamente con un buen nivel de actividad, no como antes, pero ya, digamos, la economía moviéndose, ¿no? Claro, habrá que evaluar y ya me adelanto, te comprometo pues a una próxima conversación, esperámonos a noviembre quizás, para ver pues qué onda con la fase 4, ¿no? Que se ha abierto la semana pasada, ¿no? Ahora, claro, hay que tomar en cuenta también, esto es un paréntesis, eh, que cada fase ha tenido su ritmo, ¿verdad? Cada fase ha tenido también su ritmo operativo, ¿no? Y desde luego también es un mérito para la industria para la industria de las microfinanzas, ¿no? Que pues los tesoreros y las tesoreras compitan con los grandazos, ¿no? Eso debe ser complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, Pero tú sabes que, digamos, el tema de los programas de gobierno, más que un tema de tesorería y fondeo, porque finalmente, digamos, creo que hubo la cantidad de dinero y hubo, digamos, pudimos participar sin mayor problema. El problema fue un problema operativo. O sea, tuvimos que desembolsar estos 280.000 clientes en mes y medio. Ajá, es lo Eh, mismo que dijo, ojo, Tony Alba, ¿no? Algo parecido dijo Tony Alba, ¿no? Que la semana pasada dijo que hay problemas pues operacionales, ¿no? Que no es tanto el tema, como tú bien dices, de tesorería o de gestión de caja, sino un tema operacional.
Sí, claro, porque imagínate esa cantidad de personas viniendo a hacer sus desembolsos de reactiva, la cantidad, digamos, de colas que teníamos, obviamente guardando el distanciamiento social, pero teníamos, digamos, unas colas que iban, digamos, por el aforo, no podían estar dentro de las agencias, y la gente tenía que, digamos, lo que se ha visto, digamos, en muchos bancos cuando se reparten los bonos, y a lo mismo, pero extrapolado a tratar de cobrar, digamos, tu tema de Claro, reactiva, ¿no? sí, Entonces ahí, por ejemplo, el tema de la digitalización o la falta de digitalización en general de este segmento, vemos que explotó, ahí hay una digamos, oportunidad. Sí, explotó un explotó, poquito, ¿no? explotó, pero creo que, ¿sabes qué? La parte positiva es que el mes pasado y el antepasado ya hay una mayor conciencia y una mayor apertura de todo el segmento a todo lo que son estos habilitadores digitales. Te cuento, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿qué será? Pues bueno, antes de la pandemia solo teníamos el app, en primer lugar, Sí, y las descargas del app serían pues 1000 al mes. El mes pasado, entre descargas del app, descargas de Yape y ventas de los POS Kulki, hemos tenido 50.000. Entonces, no, y este mes, por segundo mes, de nuevo, 50.000 más. Entonces, la situación también está haciendo que todos los microempresarios busquen medios de pago mucho más digitales. Entonces, estamos empezando a un esquema de digitalización que yo creo que va a hacer que los microempresarios también estén mucho, mucho mejor parados para enfrentar, digamos, todo este contexto que se da hoy y que va a seguir, en verdad, ¿no? Esto es algo que vemos este año y el próximo aún, digamos, pasando, ¿no? claro, y cuando yo digo explotar, pues no lo digo en mala onda, ¿no? Lo digo porque efectivamente son cosas o situaciones o dimensiones o detalles o incluso características de los mercados que provoca que las empresas y los empresarios, sean de cualquier segmento, no solamente pyme o MIPE, ¿no? Pueden ser empresarios incluso grandes, ¿no? Que tienen que efectivamente colocarse en función a las necesidades actuales de digitalización, ¿no? Algo que es tan Sin duda. importante en la banca. Y hablando de banca, en el Pacto Perú, que es esta suerte de plataforma creada o como parte de una iniciativa del presidente Vizcarra, de buscar pues debates, consensos entre diversos actores, no solamente políticos, sino gremiales, empresariales, de la empresa privada, saltan siempre temas vinculados a la banca, ¿no? Pero digamos a la banca múltiple, no tanto a la banca microfinanciera. Y me sorprende porque teniendo pues el 97% del mundo empresarial o de las organizaciones concentradas en microfinanzas, me sorprende que el discurso siempre vaya hacia la banca múltiple. ¿Cuál es el rol, en todo caso, o la responsabilidad que tienen ustedes, por ejemplo, como Mibanco, para visibilizar la importancia de este sector en los mercados? Porque, como te digo, por lo que yo he escuchado de los debates en Pacto Perú, ¿no? Incluso gente de los gremios, ¿no? Gente de los gremios que ya tienen colgada una buena cantidad de MIPES y de pymes, todavía están con ese discurso medio monocultivo de hablar de que sí, de la banca múltiple, pero se olvidan de algo que es importante. Entonces, ustedes como mi banco, ¿qué estrategias han impulsado para, lo dicho, repito, visibilizar el sector, María del Pilar? Mira, yo creo que en términos, digamos, del sector de microfinanzas, es un sector, digamos, bastante ágil, pujante, que atiende al tema de la microempresa. Sin embargo, sí creo que tiene que haber, digamos, si algo nos ha enseñado, creo, esta pandemia, es que los problemas son de un tamaño tan grande que no pueden, digamos, ser resueltos de manera individual. Tiene que juntarse, digamos, a las diversas partes y los diversos actores, ¿no? Desde el gobierno, desde los gremios. También ahí tenemos pues un estadio un poquito más inicial en el tema de los gremios relacionados a las microempresas, ¿no?
Hace un tiempo hablábamos, por ejemplo, con el gremio de empresarios de Gamarra, y veíamos que en realidad en el caso de Reactiva, con todas las ventajas que tuvo Reactiva, finalmente beneficiaba a los que habían tenido algún crédito en el sistema financiero, pero prácticamente el 90% de sus empresarios no habían tenido un crédito, entonces, y eran informales, entonces no tenían forma de acceder. Entonces yo creo que la solución viene básicamente por la colaboración, la cooperación, el fortalecimiento de los gremios. Creo que eso es un tema, digamos, bien importante de parte de los microempresarios. Y nosotros como Mi Banco estamos tratando de impulsar este tipo de alianzas, no solamente por un lado con el sector privado, por el otro lado con gremios y asociaciones, ¿no? Y esa es un poco la manera que estamos tratando de dinamizar un poquito más el sector, ¿no? Creo que ese tema es bien importante el que dice. Claro, te lo comento porque yo el año pasado, me parece, sí, el año pasado yo hablando con Marisabel León, ¿no? Es la cabeza de la CONFIEP, ella me comentó algo que a mí me dejó, te soy completamente transparente, ¿no? Que me dejó helado, ¿no? Me dijo, hemos incorporado, ¿no? Como gremio de gremios, ¿no? A las pymes y a las MIPES, ¿no? Y yo, y en verdad, bueno, uno que o en general, ¿no? Hay medios, economistas, en fin, etcétera, medios, agencias que se la pasan pues dándole con palo a la CONFIEP. Bueno, también hay que saludar estas iniciativas, ¿no? De tratar de colgar, ¿no es cierto?, a ese casi 100% de las empresas al gremio de gremios, ¿no? Aparte que son las más vulnerables, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es un sector que es vulnerable, es un sector que está más expuesto, ¿no? Más expuesto. Y además también, me corregirás, no lo sé, o me darás la razón, digamos, está expuesto, pero además es el que tiene esa capacidad de resiliencia. ¿Te acuerdas que hablábamos hace Sí, 4 sí, meses, ¿no? Que pues prácticamente pues no les entran balas, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, eso es un sector que en verdad es muy, muy resiliente, ¿no? Sí, sin duda el segmento es muy, muy resiliente, ha pasado muchas crisis y siempre se ha podido parar. En ese sentido, digamos, también nosotros, un poco tomando ese insight del segmento, lanzamos nuestra campaña, No podrán pararnos, justamente con eso que tú dices, ¿no? O sea, porque el tema era, oye, vino la hiperinflación, vinieron los huaicos, vinieron el fenómeno del niño, han habido muchos problemas en el camino, pero siempre la resiliencia de este segmento vuelve a levantarse. Entonces, y tiene, digamos, una flexibilidad y una resiliencia realmente impresionante, ¿no? Entonces, por Lo que eso no es que... quiere decir que sigan siendo informales. Ojo, amigos muleros y muleras que tienen ahí sus MIPES, eso no quiere decir que, o sea, que ustedes sean recios y recias, no significa que sigan siendo informales, ojo, ¿no? Nadie dice eso. No, no, no. Y creo que cada vez, o sea, creo que tenemos un sentido de la formalización que es blanco o negro, y creo que hay etapas de formalización, ¿no? O sea, por ejemplo, en la medida en que tú tienes medios de pago digitales, donde las compras que hacen ya empiezan a pasar, digamos, por una cuenta, ya empiezas a tener diferentes etapas de formalización y vas avanzando, y eso es también un poquito lo que vemos en nuestros clientes, y los tratamos de ir guiando y llevando un poquito hacia eso, ¿no? Pero es un proceso, creo que no se da de día a la noche. Qué bacán lo que acabas de decir, para el Pilar, porque yo siempre tengo una muy buena amiga, de hecho fue mi primera jefa, ¿ya? Que es banquera, ¿no? Ella está en banca múltiple, que me hablaba pues del tema de la formalización y que ella, bueno, no obstante está en banca múltiple, también, como no, pues enfrenta estas dimensiones informales en su cartera, ¿no? Claro, es mucho más pequeñito, pero igual también tiene un nivel de exposición, ¿no? Y lo que me decía es que, por ejemplo, me hablaba del rol del Estado, ¿no? Como gran agente de cambio de cara a la formalización, y hablaba algo
vinculado, por ejemplo, a un booster de impuestos, ¿no? O sea, que es un anglicismo que significa simplemente que haya, pues, en el proceso de formalización, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Un proceso gradual de formalización, Tal cual. donde no todo es blanco, negro, hay matices, hay grises, hay zonas grises, donde ya, ok, no me pidas a mí que me formalice de la noche a la mañana, no te lo voy a pedir, pero sí, desde luego, vamos por ejemplo, ya, págame un impuesto escalonado, ¿no? Eso significa booster, impuesto, ¿no? A los muleros y muleras, no, no es que yo sea guachafo, pero a veces los economistas tenemos que hablar cosas en inglés, pues no es inevitable. Entonces, y que esos impuestos escalonados, ¿no? O progresivos, ¿no es cierto? Justamente cubran esas zonas grises de las que hablas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Ese es un tema, esta gradualidad al momento de formalizarse creo que es clave, ¿no? Yo hablé la semana pasada. Y como todo es un problema complejo que no se va a resolver solo del Estado ni solo desde la empresa privada, es un tema que tenemos que abordar, digamos, de manera conjunta, ¿no? Claro, todos los actores, ¿no? Todos los actores y no poniendo nada, sobre todo, debajo del tapete, ¿no? O sea, porque a veces pasa que el Estado está acá, acá está, por ejemplo, mi banco, y en el medio el cliente pues no aparece, ¿no? Sí, es algo muy interesante. La semana pasada te contaba, María del Pilar, hablaba yo con David Tuesta, ex ministro de Economía, y él dijo algo muy interesante. Él habló de educación financiera, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante, ¿no? Sobre todo en el segmento desde donde ustedes están operando y haciendo, pues, negocios. ¿Cómo ves tú, cuál es tu reflexión a propósito de la educación financiera en el Perú? Hay esfuerzos de la Superintendencia de Banca y Seguros, hay esfuerzos incluso gremiales, pero creo que todavía nos falta, ¿verdad? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu reflexión de este panorama? Sí, sí, no, sin duda. En mi banco, nosotros estamos totalmente convencidos de que es importante la educación financiera, pero no solo la educación financiera, sino hay otro tema de exclusión que es el tema de la educación digital. Creo que ahora tenemos que hablar de los dos en conjunto. Creo que nosotros durante mucho tiempo siempre nos enfocamos solo en educación financiera y tenemos, digamos, una larga data de, digamos, muchos cursos de educación financiera que hemos dado a todos nuestros clientes, porque creemos que esa es la base para que un cliente, digamos, sea financieramente responsable y que, digamos, pueda entender claramente los distintos productos financieros. Sin embargo, ya de un tiempo a esta parte hemos incorporado también el tema de educación digital, ¿no? Entonces, y es un tema que cada vez queremos impulsar más dentro de nuestros asesores de negocio, que no sean solamente cursos que se dan, digamos, a nuestros clientes, sino que esto en realidad es el día a día del asesor de negocio. Por ejemplo, te digo, nosotros bancarizamos a más o menos 100.000 clientes al año. Es el rol del asesor explicarle a un cliente que nunca ha tenido contacto con la banca, en ningún sentido, ni para una cuenta de ahorros, ni para un crédito, cómo funciona, qué es una cuota, qué es un interés, por qué no tiene que sobreendeudarse, qué es sobreendeudarse, en un lenguaje además que el cliente pueda entender. Entonces, el tema de educación financiera es inherente a las microfinanzas. Nosotros tenemos un rol bancarizador bien importante y para nosotros es importante no bancarizar y de ahí que el cliente pues se sobreendeude, que se caiga, que no pueda pagar. Al contrario, lo que queremos es una relación de largo plazo y que ese cliente realmente tenga, como decimos nosotros, la espiral de progreso. Comienza con un crédito chiquito, les explicamos, saben cómo funcionan, digamos, las finanzas y poco a poco va creciendo y va, digamos, desarrollando cada vez más su negocio y con eso también sus conocimientos financieros, ¿no? Y esas estrategias, por ejemplo, ahora que hay pandemia, ahora que hay, más allá del tema digital, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de esta asesoría, porque la microfinanza trae un sobrecosto. No sé si llamarlo sobrecosto, te soy sincero, perdóname, pero sí trae un sobrecosto que es justamente el de la asesoría, ¿no? Sin duda. Entonces,
¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Ustedes han diseñado algo, talleres, cursos digitales, webinars, algo así, o todavía están ahí más o menos explorando a ver cómo No, va la cosa? no, te cuento, hemos tenido un primer acercamiento en realidad extraordinario. Tuvimos, en plena época de la pandemia, comenzamos el primer voluntariado digital. Lo comenzamos, creo que fue abril, mayo, y lo que hicimos, que ya teníamos ese tipo de acciones, pero de manera presencial. El voluntariado digital, ¿de qué trata? Trataba de que habían todos los voluntarios de mi banco, que tenían a un cliente y lo asesoraban. Vía Zoom, tenías como tuvieras un asesor y tenías, Claro, le hacíamos un diagnóstico del negocio, cómo tenía que digitalizarse, cómo crecer en sus ventas, cómo podía, digamos, un poco salir adelante. Entonces, ya hemos tenido 2 versiones del voluntariado digital, ha sido sumamente exitoso, los clientes muy satisfechos, pero aparte, en el día a día, hemos cambiado nuestros procesos. Por ejemplo, ahora tenemos procesos de evaluación remota por el asesor. Entonces nuestro cliente, que aparte ya lo conoce, ¿no? El asesor conoce a su cliente, solamente que ahora por el distanciamiento social y bueno, todavía hay algunas zonas en inclusive había cuarentena absoluta. Entonces ya con la evaluación que tenemos del cliente, con el cliente nos comunicamos de manera digital vía WhatsApp. El cliente le toma fotos a su cuadernito con sus ingresos, sus salidas, que antes iba el asesor y lo miraba en campo, y se lo manda por WhatsApp. Toma una foto o si no hace la ubicación del negocio y se lo va mandando. Entonces, ya no sé, o sea, todos nos estamos acostumbrando un poco y estas cosas pues que sonaban imposibles, pues no sé, antes de la pandemia son cosas que ahora ya son parte de la forma, digamos, un poco más natural de operar. Nos ha forzado a nosotros a adaptarnos y el cliente también, lo que vemos es un cliente bien permeable. En ujú, general, el 85% de nuestros microempresarios tiene un smartphone, eso también ayuda, y aunque digamos no son tan digitales, sí usan su WhatsApp de manera muy intensiva, y ese es un poquito más o menos el medio de comunicación para enviar documentos. Estamos probando firma digital, para que el cliente ya no tenga que venir, digamos, a firmar, sino su funcionario le manda la firma electrónica, él la recibe y, digamos, es una firma válida, digamos, del tema del contrato. Yo creo que se están dando, digamos, cambios muy, muy importantes y el cliente hace Zoom, hemos hecho todas las capacitaciones y las asesorías vía Zoom, usa WhatsApp, y nada, le pide ayuda a los hijos, como todos los que en algún momento no saben, los hijos agarran y le conectan y le ponen el celular y tal, y poco a poco esta es la nueva normalidad en realidad, y todos, clientes y mi banco, nos estamos adaptando a eso. correcto. De asesor a asesum. No, nunca dije eso, es un chiste muy malo, perdóname. Ya para terminar, María del Pilar, ayer escuchamos a don Julio Velarde, presidente del Banco Central, en un evento de Credit Corp. Él hablaba pues que el impulso que le ha dado Reactiva, sobre todo, y Terqueo, ¿no? Sobre todo Reactiva 2 al Sí, mes de agosto, significó un incremento del 28,4% pues, en la cartera MIPE-PYME, ¿no? Y solamente en el segmento PYME 24% más en agosto interaño, incremento, digamos, de sí, claro. créditos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu reflexión final? ¿Este impulso se va a mantener? ¿Este impulso no es coyuntural? ¿Cuál es tu reflexión final, María de Pilar? Por favor, discúlpanos, ya el tiempo nos ganó. ¿Cuáles Sí. son tus meditaciones últimas respecto a este tema, lo que dijo Velarde ayer? Sí, sin duda tiene razón. O sea, de hecho, el mes pasado hemos vendido inclusive un poco más de lo que vendimos el mes pasado en términos de colocación de créditos, de lo que vendimos el año anterior. Ujú. Yo creo que ya la parte de reactiva, ya nosotros prácticamente, como te digo, hemos alcanzado 280.000 clientes, y ya prácticamente estamos acabando de desembolsar ya lo último, que va a ser, digamos, un poco más de 2.500 millones. Sin embargo, lo que viene ahora ya es la colocación normal, con riesgo del banco, la colocación, digamos, de todos los días que hacíamos antes.
Está respondiendo bien. Mira, este es el primer mes que ya por lo menos nosotros como Mi Banco, después de Reactiva, con Reactiva teníamos las manos llenas. Este mes esperamos hacer prácticamente un 60% de lo que hicimos el año pasado, que creemos que es bastante bueno para hacer, digamos, el primer mes, y como año esperamos acabar en alrededor del 70-75% de lo que se colocaba el año anterior. Que para lo que hemos vivido son números bastante razonables. Yo creo que lo más importante es que al microempresario no lo podemos dejar sin capital de trabajo. El capital de trabajo es como el aire que respira para poder sacar adelante su negocio. Y en un principio teníamos un poquito de temor de que quizás ante las expectativas fuera, digamos, un poquito más cauto y dijera, no, mejor no me endeudo porque las cosas pueden estar más complicadas. Hicimos un estudio y en realidad, digamos, como su expectativa futuro es que la cosa se va a recuperar y que él va a salir adelante, no tiene, digamos, esa restricción, y en la medida que ellos necesiten el capital de trabajo y que lo vean que es para su negocio, ellos lo toman. Entonces, las expectativas son este año más o menos que acabemos a un 70-75% de lo que fue el 2019 para estas mismas fechas. Sabemos que la campaña navideña va a estar un poquito más lenta, y hacia el próximo año sí esperamos estar a un 95%, comenzando un poquito más lento el primer trimestre y ya, digamos, de ahí en adelante sí un poquito más, más en línea. Pero un poco esas son, digamos, las expectativas por lo menos que tenemos de cara a lo que estamos viendo hasta ahora. Perfecto. María, ha sido María del Pilar Ruiz, ella es gerenta general adjunta de negocios de Mi Banco, ¿no es cierto? Y bueno, con todos los retos y desafíos que significa este sector. Le agradecemos nuevamente su tiempo, su espacio, las puertas de la mula siempre abiertas para ella, y hablemos, pues, ¿no es cierto?, de aquí, pues, a un par de meses, a ver qué onda con las microfinanzas y sobre todo con el cierre trimestral. Muchas gracias, María del Pilar, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Eduardo, un gusto, como siempre. Hablamos, gracias. Chao. Chao, hasta luego.